Rosângela da Silva quiere dar un nuevo significado al rol de primera dama en Brasil. La socióloga y militante de izquierda se casó este año con Luiz Inácio Lula da Silva, que volverá a la presidencia tras 12 años. Y prometió enfocarse en temas prioritarios para las mujeres, como la inseguridad alimentaria o la violencia doméstica. Rosângela da Silva estudió en la Universidad Federal de Paraná y trabajó durante casi 20 años para la empresa de energía Itaipu Binacional. Afiliada desde 1983 al Partido de los Trabajadores, Janja, como la apodan sus amigos, es la tercera esposa de Lula, quien enviudó 2 veces. La futura primera dama no da entrevistas y revela poco sobre su intimidad. La asesoría de Lula asegura que la relación comenzó a finales de 2017, pero el romance se mantuvo en secreto hasta 2019, cuando Lula ya llevaba más de un año preso tras ser condenado por corrupción en el caso Lava-Jato. El líder izquierdista fue liberado en noviembre de ese año tras un cambio de jurisprudencia sobre el cumplimiento de penas. La pareja se casó 2 años y medio después, el pasado 18 de mayo. Rosângela ha acompañado a Lula en la mayoría de sus compromisos. Durante la campaña estuvo junto a su marido en reuniones, detrás de bastidores en conferencias de prensa, y se mostró en redes sociales junto a artistas e influencers para atraer votos. También llegó a tomar el micrófono para criticar con voz serena al presidente Jair Bolsonaro, defender los derechos de las mujeres o dedicarle canciones y palabras de afecto a Lula. Un ave fénix que vuelve por la puerta grande al poder en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, ícono de la izquierda, había sido enterrado políticamente por muchos cuando fue encarcelado por corrupción. Pero el exmandatario de 77 años resucitó en la política tras la anulación de su condena por la Corte Suprema y volverá a la presidencia de Brasil tras vencer a su archirrival Jair Bolsonaro en segunda vuelta. Para su tercer mandato parte con la promesa de volver a aquellos días de progreso, cuando permitió que millones de personas salieran de la pobreza. El regreso del hambre, el desempleo récord, la inflación fuera de control, los precios abusivos de los alimentos, el gas y la electricidad, la destrucción de las políticas de inclusión, el endeudamiento de las familias y la violencia política. Todo este sufrimiento causado por el actual gobierno forma parte de una de las páginas más desafortunadas de nuestra historia. Séptimo hijo de un matrimonio analfabeto, Lula fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a Sao Paulo. Fue vendedor ambulante y lustrabotas. A los 14 años inició su formación de tornero y al final de la década de 1970, como líder del sindicato de los metalúrgicos, lideró una histórica huelga que desafió a la dictadura militar. Disputó las presidenciales de 1989, 1994, 1998 y 2002, cuando resultó ganador y se convirtió en el primer jefe de Estado brasileño salido de la clase obrera. Tras ser reelecto, Lula dejó el poder con una popularidad de casi 90% y se hizo de un enorme prestigio internacional como piloto del milagro económico brasileño, empujado por los altos precios de las materias primas. Pero su trayectoria política se vio empañada por escándalos de corrupción. En 2017 fue condenado a 9 años y medio de prisión por presuntamente haber recibido un apartamento de una constructora a cambio de contratos públicos y estuvo 19 meses tras las rejas. En marzo de 2021 su sentencia fue anulada por irregularidades procesales, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos. Lula ha monopolizado el liderazgo de la izquierda brasileña, participando como candidato en 6 de las 9 elecciones desde el regreso de la democracia. Pero ya adelantó que no buscará la reelección dentro de 4 años, afirmando que la naturaleza es implacable. Desfile de Día de Muertos en Ciudad de México. Más de 1 millón de personas disfrutaron el fin de semana del desfile, que partió del bosque de Chapultepec hacia el Zócalo, la principal plaza de la capital mexicana. A mí lo que me encanta más es el ingenio de los diseñadores en los vestuarios de cada uno de los que representan el desfile, en cómo lo van a plasmar dentro de una persona.
la flor de cempasúchil, el mictlán, lo que es también las mariposas monarcas, todo lo que es vestuario me encanta bastante. Que muy bonita porque ves que estuvimos 2 años encerrados y creo que ahorita volvimos otra vez a lo que era, a lo de antes del 2020, ¿no? Festejar en familia y seguir las tradiciones. El desfile es preludio del Día de Muertos que se celebra los días 1 y 2 de noviembre en el país con una serie de rituales con raíces prehispánicas. A diferencia de esos rituales, el desfile surgió tras el rodaje en Ciudad de México en 2015 de la película Spectre de la saga del agente James Bond, donde se escenificó este evento. El éxito de la película impulsó a la alcaldía a replicarlo cada año desde 2016. Las exportaciones marítimas de granos ucranianos están paralizadas. El gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró que el bloqueo de Rusia a las exportaciones de granos hizo que fuera imposible que los buques cargados zarparan el domingo. Rusia suspendió su participación en un acuerdo que permitía estos envíos vitales para la seguridad alimentaria mundial tras denunciar un ataque con drones contra su flota en Crimea. Moscú afirmó que algunos de los drones utilizados para atacar su flota el sábado tenían módulos de navegación de fabricación canadiense y aseguró que los aparatos utilizaron una zona segura del corredor para el transporte de granos. Además señaló que uno de los aparatos podría haber sido lanzado desde una embarcación civil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la decisión rusa es indignante y el secretario de Estado Antony Blinken afirmó que Moscú nuevamente está tratando de convertir los alimentos en armas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó a través de un portavoz estar profundamente preocupado por la situación. Por su parte, la Unión Europea instó a Rusia a que revierta su decisión. El Ministerio de Defensa de Turquía indicó que las inspecciones en Estambul de buques con granos ucranianos iban a continuar tanto el domingo como el lunes. Mantener el acuerdo sobre la exportación de cereales desde Ucrania sin la participación de Rusia sería peligroso. Eso advirtió el Kremlin el lunes, días después de suspender su participación en el pacto tras un ataque con drones a barcos rusos. Moscú aseguró que no puede garantizar la seguridad de la navegación en esas zonas, por lo que dicho acuerdo es difícilmente aplicable. Varios barcos cargados de grano ucraniano seguían navegando el lunes por un corredor marítimo seguro, como parte del acuerdo firmado en julio entre Kiev y Moscú y mediado por la ONU y Turquía, que ha desbloqueado exportaciones vitales para la seguridad alimentaria mundial. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uno de los garantes del acuerdo, aseguró el lunes que seguirá defendiéndolo. Como se sabe, cerca de un tercio de la población mundial de trigo es realizada por Rusia y Ucrania. Ustedes son los testigos más cercanos de nuestros esfuerzos para entregar este trigo a los países que se enfrentan a la amenaza del hambre. La retirada de Moscú arroja incertidumbre sobre el futuro del acuerdo y despierta temores de escasez, especialmente en los países más pobres. El presidente ruso Vladimir Putin acusó el lunes a Ucrania de ser una amenaza para los barcos en el corredor para la exportación de granos y pidió que Kiev garantice la seguridad de los navíos. Rusia afirma que Ucrania perpetró el sábado un ataque contra una flota en el Mar Negro y en respuesta suspendió el acuerdo firmado en julio bajo el auspicio de la ONU, que permitió a Ucrania la exportación de millones de toneladas de granos bloqueados en los puertos ucranianos. Estos drones submarinos y aéreos se movían en una parte del corredor utilizado para exportar granos de Ucrania. Ucrania aseguró que Rusia usaba un falso pretexto para suspender el acuerdo e instó a la comunidad internacional a exigir que Moscú se comprometa nuevamente a respetar sus obligaciones. Varios barcos con cereales emplearon el corredor marítimo el lunes, y el Kremlin advirtió que navegar sin que Moscú esté de acuerdo puede ser peligroso. Buques con granos siguieron zarpando el martes desde puertos ucranianos a través del corredor humanitario del Mar Negro, pero Rusia fue informada de ello.
Moscú ya había advertido sobre el peligro de mantener los trayectos sin su visto bueno. El fin de semana suspendió su participación en el acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania, denunciando un ataque con drones a su flota. El Centro de Coordinación Conjunta, que supervisa el acuerdo, aseguró que las exportaciones de granos se detendrán a partir del miércoles. En estos días el movimiento de barcos con productos agrícolas ha continuado, principalmente gracias a los principios de los socios, sobre todo la ONU y Turquía, que rechazan los esfuerzos rusos para destruir el acuerdo de granos, pero el corredor de cereales necesita una protección fiable y a largo plazo. Rusia advirtió el martes a Turquía, garante del acuerdo, que quiere garantías reales de Ucrania de que el corredor humanitario no se utilizará con fines militares. Turquía espera restablecer el pacto. En tanto, Estados Unidos acusó a Rusia de dejar morir de hambre a los habitantes de países en desarrollo. Cualquier acto, cualquier declaración, cualquier decisión del Kremlin de interrumpir esta iniciativa es esencialmente una declaración de que a Moscú no le importa. A Moscú no le importa si el mundo pasa hambre, a Moscú no le importa si la gente se muere de hambre, a Moscú no le importa si la crisis mundial de inseguridad alimentaria se agrava. Y las autoridades de la ciudad de Kiev anunciaron que recuperaron el martes el suministro de agua y luz, tras ataques rusos contra la infraestructura que dejaron sin agua al 80% de los habitantes de la capital y sin electricidad a 350,000 hogares. En tanto, en el sur, en la región de Jersón, las fuerzas de ocupación rusas informaron que evacuarán a más civiles, además de los 70,000 que ya salieron de la zona, ante una contraofensiva de Ucrania. Según información confiable, Kiev está preparando un ataque masivo con misiles en la presa de Kakhovka. Esto podría conducir a la inundación de muchas de nuestras áreas costeras en el margen izquierdo. Por eso me decidí por una evacuación adicional por el margen izquierdo. Estamos hablando de una zona de 15 kilómetros. Ucrania denuncia las evacuaciones como una deportación masiva hacia Rusia. La región Jersón es una de las 4 que Rusia se anexionó, aunque sin controlarlas totalmente. Las fuerzas ucranianas afirman que una contraofensiva en el frente oriental ha comenzado a tomar forma, con el objetivo de cortar la línea de suministro rusa hacia Lysychansk ocupada. En pleno otoño, la estación meteorológica del aeropuerto de San Sebastián en el País Vasco al norte de España, acostumbrada a un clima más frío, marcaba más de 30 grados a las 8 de la mañana. Este otoño, sobre todo el mes de octubre, está siendo particularmente cálido en España. De hecho, aunque todavía no ha terminado el mes, ya podemos prácticamente dar por seguro que va a ser el mes de octubre más cálido desde 1961 por lo menos, e incluso con reconstrucciones climáticas podría serlo de los últimos 100 años. Para los meteorólogos, este otoño, al que apodan veroño, es otra señal del cambio climático. Según el gabinete Climate Central, las 4 ciudades españolas de Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona se encuentran entre las 10 localidades europeas más impactadas por el cambio climático entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. España es un poco la frontera entre los climas templados del centro del norte de Europa y los climas subtropicales del norte de África. Con el cambio climático, estos climas subtropicales están subiendo en latitud y por lo tanto en España vamos a ser de los primeros países, junto con nuestros vecinos de Portugal, que nos estamos ya enfrentando y vamos a tener que seguirnos enfrentando a este cambio de clima y a estas condiciones más secas y más cálidas. De las pocas buenas noticias que trae este clima cálido es que las calefacciones no son necesarias en medio de la crisis energética. Nos gusta, estamos encantados con este calor y ahora según está el precio del gasoil, el precio de la luz y todo, estamos encantados de la vida, pero este calor no es normal. Aquí en España no es normal, ni por mucho que estemos en zona de costa, en Barcelona, que siempre las temperaturas son más altas que a lo mejor en más zona del interior, pero este calor no es normal. Preocupan las reservas de agua en España, cruciales en un país que surte a Europa de frutas y verduras. Las cosechas se resienten porque evidentemente necesitan agua y si no hay agua la producción se reduce. Y además nuestras reservas de agua, España siempre es un país deficitario en agua, pues nuestras reservas de agua se encuentran a menos de la tercera parte de lo normal.
Y el problema del clima cálido en otoño también se presenta en países acostumbrados a temperaturas más frías. El colapso de un puente colgante en India dejó decenas de muertos el domingo. Las autoridades dijeron que cerca de 500,000 de personas se encontraban en el puente en el estado de Gujarat, cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron, haciendo que cayera al río. Según responsables locales citados por los medios, las personas en el puente estaban realizando rituales como parte de un festival religioso. El puente colgante de 233 metros, construido en la época colonial, había sido abierto esta semana al público tras 7 meses de trabajos de recuperación. La emisora NDTV informó que el puente reabrió a pesar de no tener un certificado de aptitud y que las imágenes de video del sábado lo mostraban balanceándose. Las autoridades lanzaron una operación de rescate tras el colapso, con submarinos desplegados en la zona para encontrar a los desaparecidos. El primer ministro Narendra Modi anunció compensaciones para las familias de las víctimas y los heridos en el accidente. Vuelven las corridas de toros en Perú. La Feria del Señor de los Milagros fue reanudada luego de haber sido suspendida por 2 años debido a la pandemia. Miles de personas se dieron cita en la Plaza de Hacho en Lima, la más antigua de América, construida en 1788 y con una capacidad de 14,000 espectadores. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de toro, la gente tiene ganas de volver a disfrutar lo que siempre hemos amado y donde siempre hemos disfrutado, y yo creo que la vuelta tiene que ser aún más fuerte que antes. La Feria del Señor de los Milagros comprende 3 corridas entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre. Desde 1945 atrae a los mejores toreros del mundo. Se trata de una tradición muy arraigada en Perú, país que tiene más plazas de toros que estadios de fútbol. Siempre soy una asidua asistente de la Plaza en Hacho y en realidad es algo que nos cautiva ver la corrida de toros y realmente para nosotros es algo tradicional en Lima. Mientras las faenas sucedían dentro del ruedo, en calles aledañas a la Plaza de Hacho, manifestantes antitaurinos protestaron contra las corridas y el maltrato animal. Debemos cuestionarnos seriamente desde un punto de vista ético. ¿Realmente tiene cabida un espectáculo de esas características en nuestra sociedad actual? Yo creo que no. En febrero de 2020, el Tribunal Constitucional se negó a prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, también muy populares en Perú. De vuelta a las urnas. Los israelíes votan el martes en sus 5ª elecciones legislativas en menos de 4 años. Benjamín Netanyahu, el jefe de gobierno más longevo en la historia del país, intenta volver al poder tras las acusaciones de corrupción. Para eso necesita reunir una mayoría de 61 diputados de los 120 del Parlamento, junto con sus aliados de los partidos ultraortodoxos y de la extrema derecha. Los últimos sondeos atribuyen al bloque de Netanyahu 60 escaños, frente a 56 para el primer ministro saliente, el centrista Yair Lapid y sus aliados. Creo que hablo en nombre de la mayoría de los israelíes cuando digo que tenemos la esperanza de que sea la última vez. No creo que todos esperamos el mismo resultado, pero dejando eso de lado, esto ya ha durado bastante. Ni siquiera sé a quién votar. Es terriblemente confuso y no sé cómo decirlo, pero siento que no puedo confiar en nadie. En sus afiches de campaña, Netanyahu muestra a su adversario junto a líderes de partidos árabes, con la consigna "una vez es suficiente". Lapid se unió en 2021 a una coalición del cambio que reunía a partidos de derecha, izquierda, centro y una formación árabe para desalojar del poder a Netanyahu. Pero un año más tarde, la coalición perdió su mayoría en el Parlamento con la salida de diputados de derecha, lo que obligó al gobierno a convocar nuevas elecciones. Continúan las acciones del grupo ecologista Just Stop Oil en el Reino Unido. Esta vez rociaron pintura naranja en las fachadas del Ministerio del Interior, el Servicio de Inteligencia Nacional, el Banco de Inglaterra y la sede del grupo mediático News Corp. El grupo considera que estos edificios representan los pilares que sostienen y mantienen el poder de la economía de los combustibles fósiles
El gobierno, la seguridad, las finanzas y los medios de comunicación. Nadie nos escucha. Los mensajes son claros, lo dicen los científicos. En la última semana, la Unión Europea ha dicho que nos estamos quedando sin tiempo. Las personas mueren en todo el mundo y pronto será nuestro turno. Por eso, aunque aquí en Londres no importe nada del resto del mundo, debemos preocuparnos por nosotros mismos. En el último mes, activistas de Just Stop Oil derribaron la estatua de cera del rey Carlos en el Museo Madame Tussauds, arrojaron sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh en la National Gallery y rociaron con pintura un concesionario de Aston Martin. También bloquearon repetidamente las calles de Londres durante el fin de semana y se enfrentaron a la ira de los automovilistas, que en algunas ocasiones los desalojaron usando la fuerza. China lanzó el último módulo de su laboratorio espacial. El módulo, llamado Mengtian, debería permitir que la estructura de la estación Tiangong esté completamente operativa como parte de su ambicioso programa en el espacio. Sobre la base de los datos de vuelo del cohete portador Long March 5B y 4 y el cálculo de seguimiento del Centro de Control Aeroespacial de Pekín, el módulo de laboratorio Mengtian de la estación espacial ha entrado con precisión a la órbita predefinida, operando en condiciones normales. Declaró que este lanzamiento es un éxito absoluto. Mengtian es el tercer y último elemento importante de la estación, diseñada en forma de T y que debería tener una vida útil de al menos 10 años. El deseo de Pekín de construir su propia estación espacial se nutrió en parte del rechazo de Estados Unidos a aceptar chinos en el programa de la Estación Espacial Internacional, una iniciativa conjunta entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Europa y Japón. Visita de Joe Biden a Florida. El presidente estadounidense viajó el martes a este estado del sureste para dar un último impulso a la campaña del Partido Demócrata, a una semana de las elecciones legislativas de medio mandato del 8 de noviembre. El mandatario busca presentarse como defensor de la clase media frente a una oposición republicana que, según él, defiende la causa de los más ricos. Por años hemos luchado para lidiar con los costos de estos medicamentos y ahora finalmente podemos con el alivio del tope de $2,000. Pero si los republicanos se salen con la suya para tener más en sus bolsillos, no va a suceder. Las encuestas consideran que es probable que el Partido Republicano arrebate a los demócratas el control de la Cámara de Representantes. Es más incierto lo que podría suceder en el Senado, que renueva un tercio de sus 100 miembros. La economía, con una inflación anual de 8,2%, es el principal lastre para el oficialismo en estos comicios, en los que también se elige a una treintena de gobernadores estatales. Más de 21 millones de personas de 46 estados ya acudieron a las urnas por medio de la votación anticipada. Va a estar muy lleno porque gran parte del voto de derecha votará en persona porque aún no creen que el voto por correo o anticipado es legítimo, desafortunadamente. Las elecciones de medio mandato se celebran 2 años después de las presidenciales y se convierten en un referéndum sobre la gestión del partido en el poder, que rara vez escapa al voto de castigo. Perder el control del Congreso sería una dura derrota para Biden, que pronto cumplirá 80 años, y dice tener la intención de presentarse a la reelección en 2024. Festejos de la derecha israelí. Los sondeos a boca de urna otorgaban el martes una discreta victoria al partido Likud del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, con un estimado de entre 30 y 31 escaños en el Parlamento. Netanyahu, juzgado por corrupción, podría alcanzar los 61 escaños, suficientes para la mayoría absoluta y formar gobierno sumando a sus aliados, un partido de extrema derecha y 2 formaciones judías ultraortodoxas. Sus simpatizantes celebraban las proyecciones pese a que el escrutinio oficial puede alterar drásticamente el resultado final como ya ha ocurrido en otras ocasiones. La mayoría de la población ha probado que la derecha debe estar en el poder. La derecha es mayoría en Israel. La última vez hubo un robo de votos de derecha que llevaron a formar un gobierno de izquierda. Estamos probando que somos mayoría y que debemos gobernar.
En tanto, el partido Yesh Atid, del jefe de gobierno saliente Yair Lapid, obtuvo de 22 a 24 escaños de acuerdo con las encuestas de salida. Esta noche se extiende por 2 días. Nada está decidido hasta que la última boleta sea contada. Nada ha terminado. Esperaremos pacientemente los resultados finales. Mientras tanto, la división de los partidos árabes que hicieron campañas por separado los pone en riesgo de no alcanzar el mínimo y favorecerá la victoria de Netanyahu. En Israel, las listas electorales deben obtener al menos 3,25% de los votos para acceder al Parlamento, con un mínimo de 4 escaños. Por debajo de este umbral, los partidos se quedan sin representación. El país hebreo celebró sus 5ª elecciones legislativas en menos de 4 años. Numerosas carreteras estaban bloqueadas el lunes en Brasil. Camioneros y otros manifestantes se negaban a reconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral frente al presidente Jair Bolsonaro. Al menos 16 estados registraron bloqueos desde la madrugada de lunes en diferentes rutas. Aunque sin el apoyo de sindicatos ni federaciones del sector, varios camioneros autónomos han protagonizado protestas a favor de Bolsonaro en los últimos años. No vamos a aceptar perder lo que conquistamos hasta ahora. Lo que queremos es que prevalezca lo que está en nuestra bandera, orden y progreso. No vamos a aceptar la manera en que pasó. Fue removido del trono por la fuerza y vamos a tener que ponerlo de nuevo con la fuerza que tenemos los camioneros. La policía restringió el acceso de vehículos a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, como medida preventiva tras identificar un posible acto convocado ahí por redes sociales, según informó la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Bolsonaro no se había pronunciado sobre la victoria de Lula el domingo y tras perder por un estrecho margen de 50,9% contra 49,1%, el presidente se recluyó en la residencia oficial en la capital y mantuvo reuniones el lunes con ministros sin dar declaraciones. Continúan las felicitaciones de la comunidad internacional para Luiz Inácio Lula da Silva. Tras su victoria electoral, el líder izquierdista recibió el lunes en Sao Paulo al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y prometió visitar Argentina antes de asumir el poder el 1 de enero de 2023. Ahora ya pudimos hablar más del futuro que del pasado, de lo que tenemos que encarar para adelante. Con Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina, sobre la necesidad de que la democracia se consolide en todo el continente, de que los procesos electorales sean debidamente respetados. También el expresidente izquierdista uruguayo José Pepe Mujica celebró el triunfo junto a Lula, a quien acompañó en su cierre de campaña en Sao Paulo. Un aliento de esperanza y de alegría para ustedes. Ojo, los micrófonos. El pueblo más alegre que está recobrando su corazón. En tanto, Lula habló por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden y ambos se comprometieron a cooperar frente a desafíos comunes, como la lucha contra el cambio climático, salvaguardar la seguridad alimentaria, promover la inclusión y la democracia, así como gestionar la migración regional, según informó la Casa Blanca. En un comunicado, Biden elogió la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas. Lula se impuso por un estrecho margen al presidente Jair Bolsonaro, quien todavía no ha reconocido su derrota. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó el martes la transición con el equipo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones el domingo. Bolsonaro no se refirió directamente a su derrota ni mencionó a su rival Lula, quien ganó con 50,9% de los votos contra 49,1%. Sempre joguei dentro das 4 linhas
Siempre he jugado dentro de las 4 líneas de la Constitución. Nunca hablé de controlar o censurar los medios ni las redes sociales. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución. Bolsonaro mantuvo al país en vilo durante 2 días, al guardar silencio luego de su derrota en el balotaje. Cuestionó durante meses sin pruebas el sistema electrónico de votos y despertó temores de que no aceptaría la derrota. El pronunciamiento del mandatario coincide con el segundo día de bloqueos de carreteras para protestar contra el resultado electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudican a la población, como invasión de propiedades, destrucción de patrimonio y restricción del derecho de ir y venir. Y cerceamento do direito de ir y vir. Lula asumirá sus funciones el 1 de enero. Miles de simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se congregaron el miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades del país. Piden una intervención militar frente al triunfo del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo. Exigimos seguir con nuestra libertad. En Brasil somos patriotas y no admitimos que un ladrón criminal nos gobierne. Nos gobierne. É só por isso. Bolsonaro mantuvo al país en vilo durante 2 días al guardar silencio tras perder en la segunda vuelta ante Lula. Finalmente, aunque no concedió el triunfo a su rival, el martes autorizó la transición. Sus críticos le acusan de haber estimulado así la proliferación de actos de protesta. Hoy pedimos, igual que en 1964, que se active el Código 142, que es el Código de Intervención Militar, para que nuestro país no se convierta en un país comunista. Mientras tanto, en las carreteras se mantenían los bloqueos por 3er día consecutivo, aunque con tendencia a reducirse. En la mañana del miércoles, la Policía Federal de Carreteras reportó 167 bloqueos en 17 estados de Brasil, un centenar menos que el martes. El Supremo Tribunal Federal ordenó el uso de todas las medidas necesarias para el desbloqueo de rutas y el miércoles la policía dispersó con bombas de gases lacrimógenos a decenas de manifestantes y camiones que dificultaban la circulación en la principal carretera que conecta Sao Paulo con la región centro-oeste del país. Los bloqueos han provocado trastornos, inclusive en el acceso al principal aeropuerto del país, Guarulhos, en Sao Paulo, que hasta el miércoles debió cancelar 48 vuelos debido a las manifestaciones. La Confederación Nacional de la Industria advirtió el martes sobre un inminente riesgo de desabastecimiento y falta de combustibles, en caso de que las carreteras no fueran rápidamente desbloqueadas. Confinamiento en la zona que rodea a la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone. Las autoridades de China impusieron 7 días de aislamiento a la zona económica del aeropuerto de Chengzhou, donde se sitúa la fábrica del gigante tecnológico taiwanés Foxconn. La medida, que afecta a unas 600.000 personas, se implementó después de que decenas de empleados huyeran por un brote de coronavirus en la planta y el temor a las restricciones. La fábrica, que emplea a más de 200.000 trabajadores, ha estado bajo confinamiento desde mediados de octubre tras detectarse un brote del virus. La semana pasada aparecieron imágenes en redes sociales chinas que mostraban a trabajadores escapando de la fábrica, algunos saltando por una valla y regresando a sus casas a pie tras recorrer largas distancias. Según analistas citados en la prensa, el complejo industrial, que cuenta con 3 fábricas y emplea a unas 350.000 personas, asegura el ensamblaje de alrededor del 80% de los iPhone 14, el modelo más reciente del gigante estadounidense Apple. Rusia reanuda su participación en el acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Así lo anunció el Ministerio de Defensa el miércoles, tras haber recibido garantías sobre la desmilitarización del corredor utilizado para el transporte de granos.
Gracias a la participación de la ONU, así como a la ayuda de Turquía, fue posible obtener las garantías escritas necesarias de que Ucrania no utilizará el corredor humanitario y los puertos ucranianos designados para la exportación de productos agrícolas para las hostilidades contra Rusia. Turquía, que junto a la ONU fue mediadora del acuerdo, ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para salvar el pacto firmado en julio por ambos bandos. Desde su instauración, cerca de 10 millones de toneladas de granos ucranianos pudieron ser exportadas a través del Mar Negro. El acuerdo, que debía ser renovado el 19 de noviembre, permitió aliviar la crisis alimentaria global desatada tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Moscú había anunciado el fin de semana que suspendía indefinidamente su participación, después de acusar a Kiev de un masivo ataque contra su flota del Mar Negro amarrada en Crimea. Estamos tomando acciones. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el martes estado de excepción en 2 provincias, luego de atentados perpetrados por bandas de narcos que dejaron 5 policías muertos. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Además, habrá toque de queda a partir de las 9 de la noche. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. Organizaciones de narcotráfico perpetraron una decena de ataques con explosivos y balazos en instalaciones policiales y gasolineras. Esto como respuesta al traslado de presos de la cárcel Guayas 1 en Guayaquil. Esta prisión ha sido escenario de repetidas masacres entre reclusos, que dejan unos 400 muertos desde febrero de 2021. A raíz de la retención temporal de 8 guardias carcelarios en Esmeraldas, por redes sociales circuló un video en el que aparecen 2 agentes con explosivos adheridos a sus cuerpos. Y el lunes 2 cuerpos de 2 personas decapitadas aparecieron colgando de un puente peatonal en Esmeraldas. Ecuador pasó de ser un país de tránsito de drogas a importante centro de distribución hacia Europa y Estados Unidos. La violencia del narco se hizo presente de nuevo en las cárceles de Ecuador. 2 reos murieron el miércoles en la prisión Guayas 1 en medio de enfrentamientos entre bandas rivales, que también dejaban al menos 6 heridos. Desde el exterior del centro penitenciario, un grupo de soldados apuntaba sus fusiles, mientras que familiares de los presos estaban desesperados por obtener información. Y cuando llegaron ahí, la policía les dio bala porque se venían escapando. Por eso, porque están desesperados, porque dicen que los van a matar allá, adentro, a los pocos que han quedado. El traslado de 1000 presos de esta cárcel controlada por bandas del narco desató la crisis en Guayaquil y en la vecina localidad de Durán, además de la provincia de Esmeraldas fronteriza con Colombia. El martes, 2 coches bomba estallaron cerca de una gasolinera y una estación policial en este puerto paralizado por el miedo y un estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso, que incluye un toque de queda. El mandatario informó de más de 50 detenidos y el decomiso de armas de fuego. Ayer fuimos atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narcodelincuentes. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado. El temor impera en Guayaquil, donde en lo que va del año se han reportado 1.200 homicidios, 60% más que el mismo periodo de 2021 según datos oficiales. El narcotráfico ha crecido en los últimos años en Ecuador, hasta entonces un lugar de paso de cargamentos ilegales desde Colombia principalmente. Organizaciones abrieron un mercado interno de venta de drogas y multiplicaron los envíos de tonelada de cocaína desde Guayaquil y otros puertos. Las bandas operan desde las prisiones y se disputan el control en enfrentamientos que dejan alrededor de 400 muertos desde febrero de 2021. Primer cara a cara de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
El presidente venezolano recibió el martes a su homólogo colombiano en Caracas, luego de que en agosto pasado ambos países restablecieran relaciones bilaterales. Los mandatarios abogaron por el reintegro de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, de la que el fallecido expresidente Hugo Chávez se retiró, luego de que Perú y Colombia firmaran tratados de libre comercio con Estados Unidos. Ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la Comunidad Andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes. Petro pidió también que Venezuela pueda integrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, que Maduro abandonó en 2019. Sobre los pasos en función de una reconsideración del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, he sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia después de que el gobierno derechista de Iván Duque reconociera al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado por cuestionamientos a la reelección de Maduro. Caracas y Bogotá se comprometieron a combatir el crimen en la frontera común, que en septiembre pasado reabrió al transporte de mercancía. Como parte de este acercamiento, Venezuela será garante y una de las sedes de las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Petro, a su vez, se puso a disposición de una eventual reanudación de la mesa de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Preocupación internacional por la situación en la península de Corea. Corea del Norte lanzó el miércoles al menos 23 misiles, incluido uno muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, y efectuó un centenar de disparos de artillería a una zona fronteriza marítima. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol denunció una invasión territorial de hecho con un misil que cruzó la línea límite norte por primera vez desde la división de la península en 1953. Como respuesta, Seúl disparó 3 misiles aire-tierra cerca del punto donde cayó el controvertido proyectil norcoreano. Los disparos de Pyongyang se producen en medio de las mayores maniobras conjuntas realizadas hasta ahora por Corea del Sur y Estados Unidos, bautizadas Tormenta Vigilante, que implican cientos de aviones de guerra de ambos lados. Según un informe difundido en medios estatales, Park Yong-chon, un alto oficial de Corea del Norte, dijo que estos ejercicios eran agresivos y provocadores. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó en su cuenta de Twitter el comportamiento agresivo e irresponsable de Pyongyang, y en nombre del bloque expresó su solidaridad con Corea del Sur y otros países de la región. Por su parte, China afirmó estar siguiendo de cerca la situación en la península de Corea. Es de interés común para la región mantener la paz y la estabilidad en la península y resolver las preocupaciones de cada uno de manera equilibrada a través del diálogo y la consulta. Esperamos que todas las partes implicadas se ciñan al camino de la solución política de la cuestión de la península de Corea, se encuentren a medio camino y a su vez eviten que la situación se agrave. A su vez, Rusia llamó a las partes a la calma y les pidió evitar tomar medidas que puedan provocar un aumento de las tensiones. En tercer lugar, el sistema entregará libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones, opción que hoy día no existe, pues todos estamos obligados a estar en una AFP. Para cumplir con estos objetivos, estamos creando un sistema previsional mixto, basado en los principios de la seguridad social en que contribuyen el Estado, los empleadores y los trabajadores. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias. La mejora de las pensiones con esta reforma puede demostrarse con ejemplos muy concretos que reflejan los aumentos que percibirán personas que hoy están ya recibiendo su jubilación. Por ejemplo, una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400.000 pesos, hoy reciben una pensión de 257.000 y 268.000 pesos respectivamente.
De ser aprobada esta reforma, las pensiones de ambos superarán inmediatamente los 390.000 pesos, aumentando en más de 124.000 pesos, o sea un 46% para el hombre, y 134.000 pesos, o sea un 52% más para la mujer. Reitero para que quede claro, pasarían de una pensión de 260.000 pesos a una de 390.000. Este nuevo sistema también reconocerá el esfuerzo de personas como las profesoras y los profesores, que han cotizado toda su vida de trabajo para terminar recibiendo pensiones que están muy por debajo de su sueldo. Por ejemplo, una profesora de educación media, que ha cotizado el 80% de su vida laboral con un salario de 960.000 pesos, hoy tiene una pensión, y lo saben muchas profesoras a lo largo de Chile, que no supera los 438.000. Esto es menos de la mitad de su sueldo. Con esta reforma, su trabajo será reconocido y su pensión será casi de 635.000 pesos, un 45% más que la actual. Se premian de esta manera sus años cotizados y se compensa por la discriminación de género que reducía aún más su pensión. Operativo de los Avengers en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima. Esa fue la forma que encontró la policía peruana de pasar desapercibida y poder arrestar a una familia que se dedicaba a la microcomercialización de droga. Estamos próximos al día de Halloween, donde la gente se disfraza, ¿no? Se ponen disfraces de varios personajes. Entonces, nosotros pensamos que utilizando estos disfraces no íbamos a llamar la atención, toda vez que frente a este inmueble existe un colegio y eso no iba a llamar la atención porque la gente, si veía a estos personajes caminando por la calle, iban a pensar que veníamos a un show, a realizar un show aquí en el colegio. El operativo, denominado Marvel, permitió decomisar 3.250 paquetes pequeños de pasta básica de cocaína, cerca de 300 bolsas de cocaína y un centenar de marihuana que estaban escondidos en la vivienda. ¡Oye, había gente! Había gente. El gabinete que tiene, ese gabinete corrupto de ministro, ese director del SNAI, ese director que se reunió con Fito y con Junior allá en la regional, el mismo que en el Hotel Oro Verde en Manta recibió $1 millón en sus propias manos para vender el pabellón 8 y 9. Ya basta de tanta corrupción. Si quieren guerra, guerra van a tener. Le vamos a explotar estos guías y estos guías penitenciarios. Apenas ustedes se activen en el pabellón 8 y 9 con nuestros hermanos, nosotros también nos activaremos. Ya que ustedes solo quieren andar con persecución contra nosotros, entonces nosotros le vamos a dar guerra a ustedes. Ya, señor presidente, cambie todo ese gabinete que tiene corrupto, ese director del SNAI, al señor Rodríguez. Ya cámbielo junto con esa señora Claudia Garzón, que solo llegaron a lucrarse. Ese gabinete corrupto que tiene, que solo recibe dinero y no piensa en la ciudadanía, en los presos, en la gente que tiene aquí alrededor. Solo se piensan en su bienestar, en su familia, piensan en ellos nomás y no piensan en el resto de las personas, no piensan en que tenemos familias también.
Pero si quieren guerra, guerra tendrán. Apenas ustedes se activen con nuestros hermanos, nosotros también nos activaremos acá y en todas las cárceles del país, en la calle también. El director de la DGI, el señor Mena, señor corrupto, mandan a la tropa élite frustrado, mandan a la tropa élite a hacer el trabajo sucio mientras ellos están lucrándose.